Hola, Iglesia Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, vida consagrarte, corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. ¿Qué tal, hermanos? Un saludo para todos a distancia, muy afectuoso. Y seguimos sí a distancia porque hoy, domingo 21 de febrero, cumplimos 11 meses de pandemia en nuestro país. 11 meses ya. Y yo sé que para muchos este tiempo de pandemia ha sido
un tiempo de crisis en varios aspectos, ya lo hemos mencionado en el sanitario, luego en el aspecto económico y después en el social, etcétera, cosas que le suceden a nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos razones de sobra para no tener una actitud de preocupación, acciones de incertidumbre, actitudes de incertidumbre. Tenemos muchas razones para ser un pueblo que alaba a Dios. Y de eso se trata nuestro mensaje del día de hoy, un pueblo que alaba. Algo que debe caracterizar a la iglesia es la alabanza a Dios, que siempre estamos alabando a nuestro Dios, hablando bien de nuestro Señor. Y hoy vamos a platicar un poquito de eso, porque aún en medio de la situación difícil en la que vivimos, de pandemia o de cualquier otro tipo de crisis en la que pudiéramos estar viviendo, las razones para alabar a Dios siempre deben sobresalir, siempre deben ser más en la balanza. Las razones de alabar a Dios son muchas, son muy poderosas y le deben de ganar a cualquier situación de nuestra vida. Debemos ser un pueblo que alaba. En los libros de los Salmos, estábamos leyendo con mi esposa esta semana los Salmos, y nos encontramos con los últimos 5 salmos, del 146 al 150. Y a estos 5 salmos, este grupo se le llama el Salmo de los Aleluyas. Son los aleluyas. Si ustedes van conmigo a los salmos 146 al 150, vean en sus Biblias, pongan mucha atención y vean cómo comienza el 146. Tiene un título, Aleluya. El 147 comienza con Alaba a Jehová, o sea, aleluya. Ahorita lo voy a explicar. Luego en el 148, aleluya, otra vez el título. 149, aleluya. Y el 150, aleluya. Son 5 salmos cuyo título es aleluya. Y esos mismos 5 salmos al final terminan con un aleluya. El 146 termina con aleluya. El 147, aleluya. 148, aleluya. 149, aleluya. 150, aleluya. Por eso se llaman los salmos de los aleluyas. Estos salmos, su tema principal, ¿cuál es? Aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Es una palabra hebrea compuesta que significa jale, que es alaba, y ya, que es una abreviatura de Jehová, del nombre de Jehová, ya. Entonces, alaba a Dios. En algunas de las versiones que son modernas, en vez de poner aquí aleluya, comienzan diciendo alabemos al Señor o alaba a Dios o algo así, es lo mismo. Entonces, el tema de todos estos salmos 146 a 150 es que alabemos al Señor. Alaba al Señor es una invitación, alaba al Señor, por eso es el título. Ahora, hay diferentes razones para alabar a Dios. En el 146, por ejemplo, la razón de alabar al Señor es porque Él es nuestro ayudador. En el 147, porque Él es nuestro creador y además Él es el que saca al pueblo de Israel de sus crisis. En el 148 es una invitación para que todos alaben al Señor, toda la creación alabe al Señor, desde las montañas, desde los árboles, luego los ancianos, los niños, todo el mundo debe alabar al Señor, es una invitación. Y el 150 dice que alabemos al Señor todo aquel que respira, ¿no? Entonces dan diferentes razones para alabar a Dios. Hoy vamos a estudiar el Salmo 149 para que veamos cuáles son las razones por las que el pueblo de Dios, por las que la iglesia debe alabar al Señor. ¿Por qué hablamos de la iglesia? ¿Por qué decimos la iglesia? Y no solamente la persona física, sino la iglesia como congregación, por lo que dice el primer versículo. ¿Ya lo tienen ahí? Salmo 149, versículo 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Luego dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. Por eso decimos que este salmo alude a la congregación de los santos, o sea, a la iglesia. Nosotros podemos tomar las enseñanzas de este salmo para aplicarlas a nivel personal. O sea, yo como persona soy parte de la iglesia, pero también se deben asumir como parte de la acción de la iglesia en conjunto, ¿verdad? De la congregación de los santos, y así lo vamos a entender. Entonces dice, su alabanza sea en la congregación de los santos, su alabanza sea. Eso quiere decir, debe ser algo que caracterice a la iglesia. La iglesia debe ser conocida caracterizada por
que siempre está alabando al Señor. Sea su alabanza, sea la alabanza a Dios, sea ¿en dónde? En el país, en tal organización, en tal institución, en la política. Aquí está hablando de la congregación de los santos. Ellos son los que tienen la responsabilidad, el privilegio y la bendición de alabar a Dios. A lo mejor otras personas, otras organizaciones no lo hacen, pero la iglesia lo debe hacer. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Y este salmo nos anima a alabarle con diferentes expresiones. Por ejemplo, el versículo 3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa canten. Aquí tenemos, por lo menos en el versículo 3, 3 expresiones de alabanza. Dice al final canten. ¿Y con qué tipo de canto debemos alabar al Señor? El versículo 1 nos da la respuesta. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cántico nuevo. Todos los que son de la congregación de los santos, la iglesia, debemos alabar al Señor con un cántico nuevo. ¿A qué se refiere el cántico nuevo? Bueno, se refiere a canciones nuevas. Hay que estar siempre trayendo canciones nuevas, de tal manera que no se nos haga rutina cantar siempre la misma. A veces decimos: es que me gusta mucho esa canción y quisiera cantarla siempre. Está bien, a nivel personal, ¿no? Particular, pero a veces cantar la misma, hace que se vuelva una rutina. Y aquí dice que cantemos cántico nuevo, que estemos variando. Ahora, ¿puede ser la misma canción? Sí, pero con un sentido. Cada vez que la cantes, entiéndela, experiméntala, que tengas una experiencia nueva cada día. Puede ser con la misma canción, pero tú mismo te animas, te programes, ¿verdad?, para tener una experiencia nueva cada vez que la cantes. También se puede referir a eso. O se puede referir a que tengas diferentes expresiones del corazón. Inventando nuevas formas, nueva arte, ¿no?, con creatividad, alabar al Señor con creatividad, cuando cantes, por supuesto. Entonces, cantad al Señor cántico nuevo, es una expresión el cántico. Otra que habla aquí es la danza. Eso quiere decir que se permiten las expresiones corporales. La danza, por supuesto, que nosotros sabemos que era parte de la cultura judía. Los judíos danzaban mucho, como un aspecto ceremonial, como un aspecto de su religión. Y como ellos eran una teocracia, Dios era su rey, como vamos a ver un poquito más adelante, ellos todo lo que hacían lo hacían para su Dios, para Jehová. Entonces cuando ellos danzaban siempre, o diríamos la mayor parte de las veces que lo hacían para Dios, era parte de su cultura. Por eso dice aquí, los anima a que alaben al Señor con danza. Entonces se permiten las expresiones corporales, el baile, alzar las manos, brincar, sí, nada más cuida que todo lo hagas como una expresión de alabanza a Dios, no solamente para satisfacerte, sino como una expresión de verdadera alabanza al Señor. Y luego nos habla aquí de que también lo hagamos con pandero y arpa. El pandero, pues era una pandereta que era muy usada por los judíos para alabar al Señor. Como era un instrumento pequeño, práctico, que lo podían cargar a todos lados, vemos que hasta en el desierto, ¿no?, cuando pasaron el Mar Rojo, María agarró una pandereta y se puso a alabar al Señor, y inventó un canto y todo el asunto. Entonces era un instrumento pequeño y que ayudaba a llevar un ritmo, a animar a la gente a estar contenta. Era un instrumento de gozo. Y el arpa, nosotros hoy cuando hablamos de arpa pensamos en esa cosa grandota, ¿no?, que usan las personas, y no era el tipo de arpa de aquella época. En aquella época era una arpa portátil que tenía unas 14 a 16 cuerdas. Entonces podían fácilmente llevarla a todos lados y tocar y cantar alguna alabanza mientras estaban en una fogata o mientras iban caminando, etcétera. Eran instrumentos muy cotidianos para ellos. Por eso dice con pandero y arpa. Eso quiere decir entonces que todos los instrumentos pueden ser utilizados para alabar al Señor. Entonces, ¿con qué expresiones de alabanza? Con cantos, con danza, con instrumentos. ¿Está bien? Luego también nos dice con qué actitud, que es lo más importante, porque todas estas expresiones de alabanza, cántico, danza, pandero y arpa, todas esas expresiones deben hacerse con la actitud correcta.
¿Y cuál es la actitud correcta según este Salmo 149? El versículo 2 dice, alégrese Israel en su hacedor, alégrese Israel, o sea, con alegría. Dice, los hijos de Sión se gocen, o sea, con gozo. Y el versículo 5 dice, regocíjense los santos por su gloria. Queda claro entonces que la actitud correcta para alabar al Señor es con gozo. El gozo, no debe faltar el gozo en el pueblo de Dios. Y algunos dirán, bueno, pero es que con las circunstancias como están en este país, ¿no?, en este mundo, es difícil gozarse. Digo, es más fácil estar preocupado, es más fácil estar triste, gozoso. Pero vamos a ver hoy que tenemos muchas razones para tener gozo. Y Dios quiere que siempre el pueblo esté gozoso, porque ese gozo es lo que va a traer esas manifestaciones, esas expresiones de alabanza que Dios merece. Así es que es lo que nos dice este pueblo. El reclamo afea al Hijo de Dios, la alabanza lo hermosea, la confianza nos hace ver serenos con un rostro brillante. En cambio, la tristeza, la incertidumbre y el reclamo nos hace ver viejos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, ¿no? Entonces, Dios quiere que el pueblo aprenda a alabar al Señor. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que esa alabanza debe de ser parte de la iglesia, tanto a nivel personal como a nivel grupal? Hoy vamos a ver las 3 razones por las que la alabanza debe ser parte de la congregación de los santos. ¿Ok? Vamos a eso. La primera razón por la que la alabanza debe ser parte de la congregación de los santos es porque Él nos gobierna. Y entonces podemos estar tranquilos. Vamos a lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, alégrese Israel en su ¿qué? Hacedor. Dios es el hacedor de Israel, el hacedor, o sea, su origen. Y luego dice, sigue diciendo el versículo 2, los hijos de Sión se gocen en su rey. ¿Cuáles son las primeras razones por las que debemos, porque la alabanza debe ser parte de la congregación de los santos? Porque Dios es el que los gobierna, Dios es su hacedor y Dios es su rey. Vamos a analizarlo. Su hacedor. ¿Por qué su hacedor? ¿Por qué aquí habla de que Dios es el hacedor de Israel? Bueno, porque Dios es su origen. Si nosotros nos vamos a la Biblia, al libro de los orígenes, al Génesis, ¿cómo fue el origen del pueblo de Israel? A través de una persona. Dios elige a Abraham, una persona que vivía en Mesopotamia, una persona que no había pueblo de Dios. Las naciones habían comenzado a crearse, la gente se comenzó a esparcir y comenzaron a ver las diferentes naciones en el mundo. Y Abraham vivía en una nación pagana llamada Mesopotamia, que era muy idólatra además. Pero Dios elige a Abraham, lo elige y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Y de ti haré una nación grande. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que Dios tenía para Abraham una promesa de que de él vendría una nación, Israel, ¿verdad?, con promesas, que iba a ser un pueblo con promesas, con propósitos, con destino divinos. Ese es el origen de Israel. Su origen de Israel viene de parte de Dios. Dios escogió a Abraham. Entonces Dios escogió a Israel como su pueblo. Le dice el Señor, yo soy tu hacedor. Alégrese Israel en su hacedor. El Señor es el que es su origen del pueblo de Israel. Y por lo tanto es el que los gobierna, es su rey. Los hijos de Sión se gozan en su rey. ¿Por qué su rey? Porque, como les digo, como él fue el origen del pueblo de Israel, entonces él llegó a ser el rey de Israel, su gobernante. Israel podríamos decir que era una teocracia. ¿Qué significa? Que Dios gobernaba sobre ellos. No era una monarquía porque no era el rey el que gobernaba. Era Dios sobre el rey y el rey ya sobre los demás. No era una democracia porque la gente no elegía. No, era una teocracia. Dios es el que los gobernaba al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, Dios era su hacedor y entonces Dios era su rey.
Y según Números 23-21 tenemos ahí me encontré un pasaje muy interesante, porque Números 23 es cuando, recuerdan cuando Balac manda a llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el burro le habla a Balaam? De esa escena. Bueno, entonces Balaam llega al lugar donde está el pueblo de Israel así esparcido, sus tiendas de campaña ahí, y Balac está esperando que Balaam maldiga al pueblo, pero Balaam dice: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y entonces él dice las siguientes palabras: su Dios está con él, con el Israel, su Dios está con él y júbilo de rey en él. Números 23-21, y júbilo de rey en él. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que cuando Israel tiene a su rey, cuando llega el rey ahí, hay júbilo. Y lo hemos visto a veces en películas, lo hemos visto en escenas así de ese tipo, ¿no? Cuando de repente están los ejércitos o está el pueblo y de repente llega el rey con su escolta, con sus pompas y todo el asunto, y que hace todo el pueblo: ¡viva el rey! Y comienza a haber fiesta y gozo porque llegó el rey. Cuando el rey es bueno, la gente lo quiere y hace fiesta. Y en este caso, dice, es lo que dice Balaam, su Dios está con ellos y por eso hay júbilo de rey en el campamento. Hermanos, si Jehová es nuestro Dios y Él es nuestro hacedor y Él es nuestro rey, entonces nosotros debemos de tener júbilo. Debemos de tener alabanza, porque tenemos un buen gobernante que se preocupa por nosotros, un gobernante que nos atiende, un gobernante con el cual podemos estar tranquilos en esta vida. Su gobierno en el presente es bueno sobre nosotros. Él es nuestro rey. Ahora, esto lo está hablando, por supuesto, para el pueblo de Israel, porque Él fue el hacedor de Israel y llegó a ser el rey de Israel. ¿Y nosotros qué? Como iglesia. Bueno, para nosotros como iglesia, dice Mateo 16-18, que Él es el que edifica su iglesia. La iglesia es suya. En Hechos 2:36, cuando Pedro estaba predicando su primer mensaje evangelístico, les dijo que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo a través de la resurrección. Dios lo hizo Señor. Luego en Hechos 4:11, Pedro en otra predicación más adelante dice que Jesús, esa piedra que habían reprobado los israelitas, Dios lo hizo la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Él es la piedra principal de la iglesia. Y en Filipenses 2:11 dice: para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios 4:15 dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y existen innumerables figuras en el Nuevo Testamento que nos enseñan que Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el hacedor de la iglesia, es el que creó a la iglesia y Él es el que gobierna sobre la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Tanto a nivel personal, particular, como a nivel congregacional, somos iglesia. Y el gobierno de Dios está sobre nosotros. Y dice aquí en el Salmo 149, versículo 4, la parte A, dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Nosotros somos su pueblo. La iglesia somos su pueblo, y dice que el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Ahora noten bien, que no dice tiene contentamiento, no dice que tiene contentamiento con su pueblo, porque esa palabra con significaría por lo que el pueblo hace. Dios no está contento con la iglesia porque la iglesia es muy santa y muy buena, por lo que el pueblo hace, no. Dice, Él tiene contentamiento en su pueblo. Significa porque es su pueblo, simplemente. Dios tiene contentamiento en la iglesia porque somos su pueblo. No está contento si hacemos bien o hacemos mal. Entonces, claro que debemos procurar agradar al Señor, pero Él tiene contentamiento porque somos su pueblo. Qué precioso es nuestro Señor. Él gobierna sobre nosotros. Él es el dueño, Él es el Señor. Entonces estemos tranquilos, alabémoslo porque somos la niña de sus ojos. Él nos establece, nos protege, nos lleva en triunfo, nos lleva de la mano, somos suyos. Así es que la primera razón para alabar a Dios es que hoy en el presente somos pueblo de Dios. Él es nuestro gobernante y podemos vivir tranquilos. ¿Ok? Primera razón de alabanza por la que la iglesia o la congregación de los santos debe alabar al Señor. Bien, vamos a la segunda razón.
La segunda razón por la que la alabanza debe ser parte de la congregación de los santos es porque Él nos salva. Y entonces podemos tener esperanza. Vamos a ello en el versículo 4, la parte B. Muy sencilla la frase, dice: hermoseará a los humildes con la salvación. Qué preciosa frase. El Señor hermoseará a los humildes con la salvación. Ahora, la salvación, ¿pero a quién se las da el Señor? A los humildes. ¿Tú eres humilde? ¿A qué se refiere con humilde? Se refiere a los que han reconocido su condición y su necesidad de Dios. A los que han encontrado en Dios a su doctor, porque sabemos que somos enfermos. Esos son los humildes, los que reconocen su enfermedad y van en búsqueda de su doctor divino. ¿Sobre quiénes viene la salvación? Sobre aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Esa es la iglesia, los humildes. Ahora, sobre estos humildes Dios ha dado, a ellos les ha dado el Señor, ¿qué? La salvación. Ahora, en el caso de Israel, porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios, en el caso de Israel, ¿a qué tipo de salvación se refiere? Bueno, se puede referir en primera instancia a la salvación de Egipto, cuando ellos fueron sacados de la esclavitud en Egipto, ¿no? En primera instancia esa es la salvación del pueblo de Dios, y ellos lo consideraron así por muchos años, y es más, hoy en día lo siguen considerando al celebrar la Pascua, como Dios los rescató de Egipto. Esa fue su salvación. Pero también se puede referir a cómo el Señor sacó al pueblo de Israel históricamente, ¿no? A lo largo de su historia, de muchas dificultades que tenían. Cada vez que se portaba mal y venía un pueblo a conquistarlos, y Dios los liberaba, ¿no? Y eso repetidas veces sucedió. Así es que el Señor se volvió el Salvador, el liberador, el libertador de su pueblo. Entonces a eso se puede referir esta palabra de que el Señor es su salvación. En el caso de la iglesia, pues por supuesto que se refiere a la salvación de la condenación por causa de nuestros pecados, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor nos salvó a través de Cristo de nuestros pecados. Pero la palabra que me interesa mucho, que me gusta mucho, es la que sigue, ¿no? Bueno, como comienza el versículo, la parte B del versículo 4. Hermoseará a los humildes, hermoseará con la salvación. La salvación, hermanos, nos hace ver hermosos. A lo mejor estamos feitos, ¿no? ¿Eso qué? Pues aunque no hay persona fea, ¿no? Pero bueno, humanamente hablando se ponen a veces estereotipos, y yo digo, bueno, de acuerdo al estereotipo del hombre varonil y guapo de la televisión o de los medios, pues yo no alcanzo esos niveles, ¿no? Pero ¿sabes qué? La salvación te hermosea, te hace ver hermoso. Es como cuando el hermoso Peralta mete un gol para la selección y todo el mundo lo ve hermoso, ¿no? Y las muchachas lo quieren besar porque metió un gol para la selección del hermoso Peralta, ¿no? Bueno, los que saben de fútbol saben de eso. El hermoso Peralta, que está re feo el pobre, pero bueno, cuando mete goles para la selección mexicana todo el mundo lo quiere. Es el hermoso Peralta de México. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo y tenemos la salvación, somos hermosos. Esta esperanza que te da la salvación es la que hermosea a la iglesia, la hace atractiva, porque tiene esa perspectiva eterna. Dios nos hace atractivos para el mundo. Mucha gente nos ve porque somos atractivos, y a veces nos ve para criticarnos, ok, pero porque somos atractivos, por supuesto, tenemos un interés, la gente nos ve ahí interesantes porque somos diferentes, porque la salvación nos da una esperanza, porque podemos vivir tranquilos, positivos, aún en medio de las pandemias, porque tenemos una esperanza eterna. No nos quedamos aquí, no nos quedamos encerrados en el hoy, en el presente y en que no tengo y no sé qué. No, nosotros sabemos que tenemos un Dios, como vimos en el punto anterior, que nos gobierna y nos gobierna bien. Pero además tenemos una esperanza eterna, no nos quedemos en el presente. Eso es lo que hermosea a la iglesia, ¿ok? Entonces alabemos al Señor porque nos ha salvado y tenemos una esperanza de vivir con Él por toda la eternidad, lo cual nos hace ver hermosos. ¿Está bien? Esa es la segunda razón por la que nosotros debemos alabar al Señor y entonces
como parte de la congregación de los santos. Ahora bien, si tenemos garantizada la vida eterna, o sea, solucionado el asunto eterno en Cristo Jesús, y podemos confiar en el gobierno divino en el presente, porque Él es nuestro gobernante, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta dentro de nuestra relación con Dios, dentro de esta relación divina? Vamos a la tercera razón por la que la alabanza debe ser parte de la congregación de los santos. Y es porque Él nos usa y podemos ser sus colaboradores para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Vamos a verlo en el versículo 6. El versículo 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Vamos a entender esto, ¿no? Dice que debemos exaltar a Dios con nuestras gargantas, o sea, con nuestra voz. Exaltar, o sea, alabar a Dios. Exaltar a Dios con nuestras gargantas. Luego dice, y espada de 2 filos en sus manos. O sea, que no solamente con la garganta alabamos a Dios y exaltamos a Dios, sino, esto es una instrucción para el pueblo de Israel, y con espada de 2 filos en sus manos. Algunos van a poner aquí, bueno, es que en la palabra de Dios habla en Pedro dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra. Sí, pero no nos vayamos por ahí. Tiene un poquito que ver con eso, pero no nos vayamos por ahí. Vamos a ver el sentido de este mensaje, ¿no? de este contexto. El Señor le está hablando al pueblo de Israel y dice que ellos alaban a Dios, además de con sus gargantas, además de cantarle, de hablarle al Señor, ellos exaltan a Dios con espadas en sus manos. Y las espadas eran un instrumento de guerra. Sí, así era. Un instrumento de guerra, un instrumento para matar. Hace rato estaba viendo junto con Abraham un programa donde hay herreros que hacen armas letales para matar. Y hay 4 herreros que van haciendo armas que les piden unos jueces, ¿verdad? Y van eligiendo la mejor arma y les hacen pruebas esas armas para ver si cortan. Y entonces agarran un jabalí y lo destrozan con la espada o con la lanza que los herreros están realizando. Ellos hacen armas letales. Y entonces el juez que está probando el arma dice, esta arma matará. Dice. Bueno, ¿para qué son las armas? Aquí dice que el pueblo de Dios, Israel, alaba a Dios con sus gargantas y con espadas de 2 filos en sus manos. Instrumentos para matar. ¿Y eso cómo está la cosa? Vamos a seguir leyendo, ¿les parece bien? El versículo 6 dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. ¿Sí se trata de matar? No, aquí no podemos alegorizar esto, ¿no? Y decir, es que aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. No, aquí se está refiriendo a espadas para matar. Y el pueblo de Israel iba a ejecutar venganza entre las naciones, castigo de Dios, ¿verdad?, entre los pueblos. El versículo 8 dice, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Era para conquistar, así es. Y el versículo 9, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Dios había decretado un juicio sobre esas naciones. ¿Y quién iba a ser el instrumento para ejecutar ese juicio, ese castigo? Israel. Israel era el instrumento de Dios para ejecutar venganza, para ejecutar juicio divino en las naciones. Si quieren extender un poquito más en el tema, vamos a Deuteronomio 9 para que vean esto. En Deuteronomio 9, versículos 4 y 5 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Era un juicio de Dios. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
era por la impiedad de esas naciones. Entonces Dios utilizó al pueblo de Israel como instrumento de juicio. ¿Cómo alababa este pueblo y exaltaba a Dios, además de con sus gargantas? A través de ser un instrumento de juicio hacia las naciones, castigando a las naciones. ¿Cómo lo aplicamos esto a la iglesia, no? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, si Israel era un instrumento de juicio a las naciones, de la misma manera la iglesia es un instrumento de Dios para anunciar la justicia de Dios a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que anunciar, ahora sí, a través del Evangelio, la justicia de Dios. O sea, que nosotros somos pecadores y merecemos la condenación, el castigo de Dios, el castigo severo de Dios por nuestros pecados. Tenemos que anunciarlo, pero junto con ello anunciamos las buenas noticias. Cristo llevó el pecado en la cruz, nuestro pecado en la cruz, y ahora tú puedes ser salvo. La justicia de Dios a través de Jesucristo, como está anunciado en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas citas, ¿no? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios queda en Jesucristo. El castigo por nuestros pecados lo tomó Jesús. ¿Ok? Entonces, justicia de Dios en él, para que ahora nosotros podamos ser salvos. Romanos 3:21 y 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios para todos los que creen. Si tú crees en el sacrificio de Cristo, la justicia absorbida por Cristo viene a ti, viene a tu vida. Cristo es justicia de Dios. Eso quiere decir, la salvación a nosotros no se da gratuitamente, no tuvo un precio. Cristo pagó el precio y Cristo pagó la justicia de Dios para que los que creemos no tengamos que padecer la muerte. Así es que esas son las buenas noticias, pero entonces la iglesia, ahora somos un instrumento de Dios para anunciar la justicia de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo glorificamos a Dios? Anunciando el Evangelio, siendo colaboradores de Dios, así como Israel colaboraba con Dios para hacer juicio en las naciones, para destruirlas. De la misma manera hoy nosotros colaboramos con Dios para anunciar el juicio divino y la salvación a través de Jesucristo. Este es un privilegio, como lo dice la parte B del versículo 9. En el Salmo 149, versículo 9, la parte B dice: gloria será esto para todos sus santos. Participar de esta colaboración para el juicio divino es gloria para todos sus santos. Gloria será esto para todos sus santos. Debe ser gloria, una razón para sentirse realizado, contento, porque estamos colaborando con Dios. Somos colaboradores de Dios, como le dice Pablo en 1 Corintios. ¿Qué somos Pablo? ¿Qué somos Apolos? Somos colaboradores de Dios, simplemente. Qué gran dicha, qué gran bendición. Debemos sentirnos privilegiados. Es gloria para nosotros, es un privilegio. Claro que conlleva una gran responsabilidad. Lo tenemos que hacer, como decía Pablo: me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare. Es una carga, es una responsabilidad, pero que conlleva un gran privilegio, una gran gloria. Eso es gloria para los santos. Hermanos, tú y yo somos llamados para anunciar el juicio de Dios a través de Jesucristo. Hemos de alabar a Dios porque somos sus colaboradores para cumplir sus propósitos en esta tierra. Aquí tenemos ya, hermanos, entonces las 3 razones para alabar a Dios que tenemos como congregación de los santos, como iglesia. Y como dije, lo podemos hacer a nivel personal o lo podemos hacer a nivel congregacional, pero tenemos que cumplirlo. Entonces, la primera razón fue que Él nos gobierna, ¿eh? Él es nuestro Rey.
y por lo tanto podemos vivir tranquilos. Tenemos un buen rey, un rey confiable hoy, hermanos. Así es que seamos dirigidos por él como si iglesia a nivel personal o como a nivel congregacional. Estamos esperando que Dios sea el que nos dirija en cada paso que damos para poder darle gloria y alabanza a su nombre. Entonces Él es el que nos gobierna. La segunda razón para alabar a Dios, dijimos, porque Él nos salva. Él es nuestro Salvador y nos ha dado una nueva esperanza. Vivimos con esperanza, con una esperanza eterna, y no nos quedamos con los acontecimientos del presente. Entonces, porque Él es nuestro Salvador. Y la tercera razón para alabar a Dios es porque Él nos usa. Nos hace sus colaboradores para traer la salvación a este mundo. Entonces tenemos razones para alabar a Dios. Por eso este Salmo 149, como los otros de este conjunto de salmos de los aleluyas, ¿verdad? Este Salmo 149 comienza con un título: Aleluya, alabemos a Dios. La iglesia existe para alabar a Dios. La iglesia existe para traer alabanza al nombre del Señor. La iglesia debe caracterizarse porque alaba al Señor. Una iglesia que siempre está preocupada y siempre reclamando y siempre triste y siempre... No puede ser. No está reflejando al Creador, no está reflejando al Señor, no está reflejando al Rey, no está reflejando al Salvador. Hermano, la iglesia debe caracterizarse por alabar al Señor, por siempre tener alabanza a su Creador. Debe ser nuestra característica principal. Es un privilegio el vivir como instrumentos de alabanza a nuestro Dios. Entonces, hermanos, que el cántico nuevo, que el júbilo, que las expresiones de gozo sean siempre parte del estilo de vida de la iglesia, tuyo y mío, a nivel personal y a nivel congregacional. Y que nada en esta vida detenga, estorbe ese fluir de alabanza en el corazón de los que somos la congregación de los santos de Dios. Amén. Que así sea. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni